Juan capítulo 17, versículo 20. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos. Con humildad en la noche de hoy nos hemos reunido en su casa, reconociendo, Señor, que su palabra es nuestra lámpara, nuestra única guía. Queremos pedirle, Señor, que usted nos instruya, que nos ayude a conocer y a entender para que podamos vivir en la verdad. No hay nada más hermoso, Señor, que cuando su pueblo le obedece, porque su vida se facilitará y evitaremos muchísimos problemas. Le estaremos dando verdaderamente gloria y honra a usted y estaremos testificando ante el mundo que usted es el Señor. Gracias, Padre, porque usted nos habla. Háblenos, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se llama, como hemos dicho, Unidos en Cristo. Una y otra vez, hermanos, se ve a lo largo de la historia de la humanidad un mismo escenario. Una nación fuerte que se levanta, se vuelve poderosa, acaba con todos sus enemigos de alrededor, pero en eso que esta nación se va desarrollando, se va fortaleciendo, comienzan a haber grietas internas en el sistema interno de ese gobierno, de esa nación, de ese pueblo. No tanto, hermanos, a veces caen los pueblos por los enemigos externos, sino muchas veces por las grietas que se comienzan a armar al interior del gobierno, que traen desestabilidad y a la postre, aquel reino que un día fue poderoso, ¿dónde termina? Termina, hermanos, siendo invadido por un enemigo, termina como esclavos de otros. Nosotros, hermanos, los seres humanos, somos seres sociales. ¿Sabe lo que quiere decir que somos seres sociales? Que estamos hechos, diseñados por Dios para interrelacionarnos. No somos ermitaños, no somos personas que podamos vivir aisladas. Somos diseñados por Dios para que mantengamos relaciones los unos con los otros. La parte social forma parte de nuestra vida y por tanto la unidad es imprescindible para el ser humano. Lo mejor del ser humano siempre sale cuando trabaja unido al grupo al cual pertenece. Que lo digan los equipos de fútbol. ¿Cuándo juega mejor un equipo de fútbol? ¿Cuando cada uno juega por su lado sin importarle el otro? No, ¿cuándo juega mejor un equipo de fútbol? Cuando trabajan juntos, cuando cooperan entre ellos. ¿Cuándo se desarrollan mejor los hijos? ¿Cuando el papá y la mamá están separados, cada uno por su lado, o cuando están unidos, como dice la palabra, como una sola carne? La unidad siempre va a traer beneficio al grupo que la practica. Y ese es el problema que estamos teniendo en la sociedad actual. El enorme individualismo reinante aún se está permeando en la iglesia. Vivimos pensando cada uno en el bienestar propio y no en los demás. Hermanos, una sociedad, aunque puede llegar a experimentar algún tipo de unidad, nunca va a poder llegar a experimentar la verdadera unidad. ¿Por qué razón? Por causa del pecado del hombre. ¿Puede la sociedad vivir unida? Hasta cierto punto,
Sí, pero nunca en una dimensión como nosotros acá en la iglesia podemos vivir, en una unidad profunda y una unidad eterna. Nosotros tenemos una capacidad que el mundo no la tiene, pero la estamos desperdiciando. Nosotros sí podemos vivir en unidad. La unidad forma parte fundamental de la iglesia. A tal punto, hermano, que hay numerosos casos y ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad de iglesias que se han venido abajo, no por enemigos externos, sino por la división de sus propios miembros, por peleas, por grupos que se armaron dentro de la misma congregación. La división daña, la unidad bendice. La pregunta es, ¿qué quiere tener usted? ¿Daño o bendición? Pues, ¿qué necesita? Unidad. Hoy vamos a estar aprendiendo qué nos dice el Señor Jesús acerca de la unidad de la iglesia. ¿Cuál será el propósito de la unidad de la iglesia? ¿Cómo y cuál será el origen de la unidad? Vamos a estarlo viendo. Versículo 20, vamos a volverlo a leer. Dice así: mas no ruego solamente por estos, dice el Señor Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿cuántos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo comienza Jesús esta sección de su oración? Él está levantando un ruego. Diga conmigo, ruego. Cuando usted ruega, ¿es porque usted está pidiendo algo con poca importancia o con mucha importancia? Es porque usted está pidiendo algo con mucha importancia. Algo que necesita, que es fundamental para usted. Hermano, la unidad no forma parte de un accesorio de la iglesia. La unidad no forma parte como un, si se puede, vivan en unidad. Si les alcanza el tiempo o si la persona que está a tu costado es fácil de llevar. Ahí entonces vive en unidad con tu hermano. No, hermano, la unidad forma una parte fundamental de la iglesia a tal punto que el Señor le incorpora en esta oración. Una de las oraciones más importantes y más grandes que tenemos del Señor Jesucristo es este versículo 17. Y vemos como el Señor le da un papel fundamental, una parte importante a que su iglesia aprenda a vivir en unidad. Vimos la semana pasada que el Señor estuvo orando por santidad para nosotros. ¿Se acuerda? ¿Sabe cuál es la consecuencia de la santidad de la iglesia? Que va a poder vivir en unidad. ¿Cómo yo voy a poder unirme al hermano que tengo a mi costado si primero no estoy unido al Dios que me ha creado y me ha salvado? Entre más unido esté yo a Dios, más unido voy a estar para con mi prójimo. La unidad es consecuencia de la santidad. Por tanto, hermanos, si yo no estoy caminando en unidad, si estoy teniendo pleitos, problemas, divisiones con una persona acá de la congregación o de cualquier otra congregación, si yo estoy en un pleito constante con otros que pertenecen a mi familia de la fe, que somos todos los cristianos, no me venga a decir, hermano, que está caminando en santidad. No me venga a decir que estamos caminando en santidad. Porque donde está la presencia de Dios, el amor comienza a fluir. La unidad forma parte del propósito de Dios para toda la iglesia. Jesús dice, yo no ruego solamente por estos. ¿Estos a quiénes se refiere en el texto? Aquellos 11 discípulos, porque recordemos que Judas ya se había ido, aquellos 11 discípulos que estaban
allí con Jesús. Y Jesús dice, yo no estoy rogando solamente porque estos 11 vivan en unidad, sino también por ¿quiénes? Por todos los que van a venir, todos los que van a creer por la palabra de ellos. Significa, hermano, que la unidad no forma parte del diseño de Dios solamente para algunos cristianos. La unidad forma parte para todo aquel que se llama hijo de Dios, para todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. No importa si tú eres un jovencito de apenas unos 10, 12 años, o si ya tienes 50, 70, 80, 90, 100 años, la unidad va a formar parte del ruego de Dios para ti. Jesús dijo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Debemos nosotros vivir en unidad. ¿Qué es vivir en unidad? Bueno, yo pudiera mencionar 6 cosas en las cuales podemos nosotros ver que estamos viviendo en unidad. En primer lugar, una iglesia vive en unidad cuando todos están buscando hacer la voluntad de Dios. Hermano, no se trata de que en la iglesia se hagan las cosas según lo que a ti te conviene o lo que a mí me conviene. ¿Usted sabe lo que es la viveza criolla? ¿Qué es la viveza criolla? Yo primero, egoísmo, todo buscándole un beneficio propio. El dicho popular dice, jalar agua para mi propio molinito. Hermano, lamentablemente somos conocidos en el Perú por esa viveza criolla, ¿sí o no? Por egoísmo. Buscar en qué me puedo beneficiar yo en medio de esta situación. Y ese pensamiento, hermano, todavía muchos lo están arrastrando acá en la iglesia, a tal punto que si no les beneficia lo que se va a hacer, pues no lo hago. No lo hago. Pues entonces, ¿la voluntad de quién estás haciendo? La iglesia vive en unidad cuando se olvidan de sus egoísmos y buscan juntos hacer la voluntad de su Dios. Y esto va a traer que todos juntos van a estar buscando la gloria de Dios, la honra de Dios. Al hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a darle gloria, honra a nuestro Dios. Hermano, nosotros tenemos que saber que la iglesia tenemos que cuidarnos los unos a los otros, que todos estemos caminando a darle la honra a nuestro Señor. En tercer lugar, una iglesia que camina unida es una iglesia que predica juntos la palabra de Dios. Una iglesia que testifica una misma Biblia, un mismo mensaje. Jesús dijo, ruego por los que han de venir a mí, por la palabra de ¿quién? ¿Quiénes eran ellos, ellos? Los discípulos. Es bien curioso porque en todo el Evangelio Jesús ha venido diciendo de su palabra, que crean en Él por la palabra de Jesús. Pero esta vez para marcarnos la importancia de la unidad, nos muestra y nos dice que que la gente llega a Cristo por la palabra de ¿quién? Por la palabra de los discípulos. ¿Qué pasa si hay una parte de la iglesia que está pensando algo de Cristo completamente diferente a la otra parte de Cristo, a la otra parte de la iglesia? ¿Qué pasaría si por aquí de repente, como se ven casos en la Biblia, por aquí algunos estuvieran diciendo que Cristo ya resucitó, que ya regresó, que ya fue la segunda venida, y los otros por acá están diciendo, no, eso nunca va a llegar a ocurrir? Si yo fuera un inconverso, ¿sabe qué diría? Esto no pueden ni pensar juntos. Si no pueden unirse en algo tan simple y elemental. Hermano, es importante que el mensaje, la palabra, el pensamiento nuestro sea unido.
junto, y para eso necesitamos estudiar juntos. Para eso necesitamos capacitarnos juntos. Hay personas aquí en la iglesia, hermano, que en los últimos 10 años ha crecido espiritualmente muchísimo por la gloria de Dios, pero valgan verdades, algunos otros se están quedando bastante. No hay unidad en ese sentido. Y yo no puedo, hermanos, decirle a los que están creciendo, pues dejen de crecer para que no se vean tan grandes comparado con los otros. Porque eso sería en perjuicio de la iglesia. ¿No debería más bien los que se me están quedando atrasados apurar el paso? Tomar en serio las cosas de Dios y crecer. Imagínate un matrimonio que el domingo, papá, yo me quedo viendo el fútbol. Y la mamá, no, pero te me cambias ahorita. Y que, hermano, en esa búsqueda de Dios, ¿sabe lo que van a hacer los hijos cuando vean a papá queriéndose dormir hasta tarde y a mamá arrastrando al papá a la iglesia? O viceversa. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos acerca de las cosas de Dios? ¿De cuál rama se van a agarrar ellos? De la más baja, de la más cómoda, de la que mejor les acomode. Si mi papá no va, yo tampoco voy. ¿Ve por qué tienes que estar juntos y hablarle juntos como una sola carne a tus hijos sobre Dios? Tiene que haber unidad. Una iglesia camina junta cuando se ama como Cristo nos ha amado. Hermanos, en medio de la unidad, en medio del caminar, nosotros debemos unirnos, cuidarnos. Si alguno ve que otro se está saliendo del camino, si alguno ve que otro está pecando, es una falta de unidad quedarse callado y no invitarlo a que se arrepienta por su pecado. Cuando alguno se está desviando del camino, ¿qué nos llama a hacer la unidad? Hey, hermano, no está bien lo que estás haciendo. Mira, el Señor no nos ha limpiado para que estemos haciendo eso. Vuelve al Señor, pídele perdón al Señor. Eso es unidad, eso es cuidado. Unidad es buscar el bienestar del otro antes que el mío propio. Unidad, hermanos, es estar todos juntos en Cristo Jesús. Y este es un punto muy importante que quiero mencionar acá. Jesús dijo, versículo 21, para que todos sean uno como Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿en quién? En nosotros. ¿Dónde debe estar fundada la unidad? En Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo vivir en unidad con mi hermano, entre tanto la vida de mi hermano y la mía estén de acuerdo a Dios. Le pongo este ejemplo. Pensemos en el aborto. ¿Voluntad de Dios o no voluntad de Dios? Si la Biblia dice no matarás, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero mi hermano, imaginémonos un hermano acá que él es pro aborto. Él dice aborto sí. Y entonces yo voy a decir, no, tengo que guardar la unidad con mi hermano. Voy a cambiar mi pensamiento y voy a decir sí al aborto para no alejarme de mi hermano y abandonar a Dios en mi posición con él, dejar a Dios por unirme a mi hermano. ¿Eso es lo que tengo que hacer? Pregunto. ¿Es correcto eso? No, hermano. No, porque aunque yo me una a mi hermano, cuando estamos fuera de Dios, esto no es verdadera unidad. La verdadera unidad únicamente va a existir cuando las dos partes se reúnen en Dios, en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, en términos generales, podemos compartir, por ejemplo, en este asunto del aborto y del matrimonio gay. Gracias a Dios, hermano, por ejemplo, la Iglesia Católica
tiene una posición bastante bíblica en cuanto a ello. Ellos no apoyan ni el aborto ni el matrimonio homosexual. En ese punto, nosotros podemos trabajar junto con ellos. Porque ellos están hablando como Dios dice, están de acuerdo con Dios, y nosotros nos pudiéramos apoyar en una marcha, por ejemplo, las marchas pro vida que ha habido reciente hace poco, no eran solo evangélicos, ¿lo sabía usted? Había muchos católicos, y es bueno apoyar eso, entre tanto que el punto que se está en discusión esté de acuerdo con Dios. Pero el gran problema, hermanos, por ejemplo, con la Iglesia Católica, no podemos compartir en puntos, por ejemplo, en cuanto a María, en cuanto a los santos, y ni siquiera en cuanto a la salvación, porque para ellos es muy importante hacer los rituales propios de su religión para llegar a ser salvos. En esos puntos, como ellos se han separado de Cristo, nosotros tenemos que sacrificarlos a ellos en lugar de sacrificar a Cristo. Tenemos que preferir mantenernos unidos a Cristo, aunque nos tengamos que separar de ellos. Y la única forma en que nos pudiéramos volver a reunir es que ellos vinieran no a nosotros, a Cristo. ¿Me dejo entender, hermano? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los grupos con que uno se une. Tienes que asegurarte que el grupo con que te estás uniendo está en Dios. Tu amigo, piensa en un amigo, en tu mejor amigo. ¿Estás reunido en Dios con tu amigo? Cada vez que te unes con tu amigo en cosas que no son de Dios, eso no se llama verdadera unidad. Ay, qué buenos amigos son. Cuando están haciendo lo que no es de Dios, no son buenos amigos, porque eso no es verdadera unidad. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir en la unidad. Y la unidad tiene un propósito fundamental. El final del versículo 21, vea lo que dice el versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia viva en unidad? ¿Cuál es uno de los propósitos de que la iglesia viva en unidad? Para dar testimonio de Cristo al mundo. Pero ¿cómo es eso, pastor? Que si yo camino en unidad con mi hermano, le estoy testificando al mundo. Sí. ¿Cuántas personas? Y me pongo, por favor, piense en su caso propio. ¿Alguno de ustedes en algún momento vio antes de su conversión a dos cristianos pelearse entre ellos? ¿Alguno de ustedes fue testigo de eso? ¿Dos cristianos enfrentados? ¿Sí o no? Pregunto, ¿hay aquí algún caso? ¿Qué conclusión uno puede llegar cuando ve una persona así? ¿Para qué me voy a meter en lo de ellos si ni siquiera ellos pueden cambiar? ¿Ah? ¿Cómo voy a meterme yo si ellos mira cómo caminan? Nuevamente, hermano, le digo, el obstáculo para la conversión de muchos hijos es la falta de unidad de sus padres. Es la falta de unidad de sus padres. Si tienes que caminar como uno con tu hermano de la iglesia, con cuanta más razón debes caminar como uno con aquel que es una sola carne contigo, que es tu esposo o tu esposa, para que el mundo crea que tú me enviaste. No bastan solamente las palabras. La palabra nuestra de testimonio tiene que ir acompañada de nuestras acciones. Versículo 22. La palabra del Señor dice: la gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ve, hermano, ¿de dónde sale la unidad de la iglesia? ¿Será que el Señor en medio del mundo escogió los de mejor carácter para traerlos a la iglesia? Se ríe porque sabemos cómo somos, ¿no? ¿Será que el Señor escogió a los más mansos del planeta? A los más tranquilitos. Y le dijo, ustedes van a ser mi rebaño porque con ustedes no voy a tener problema para unirlos. ¿A quiénes nos trajo el Señor a la iglesia? Al que gritaba como lobo, al que parecía un gorila enojado. ¿A quiénes nos trajo? A personas con carácter difícil, ¿no? Con personas que tenemos dificultades en nuestro carácter. De repente, hermano, por ahí alguno que otro más agazapado que otro, pero a final de cuentas todos le hacíamos al enojo, ¿sí o no? Pero el Señor dice, la gloria, mi gloria, dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Qué quiere decir Jesús con la gloria que me diste, yo les he dado? Está hablando de la presencia de Dios que habita en nosotros. La presencia de Jesús que habita en el mundo, no. ¿Dónde habita Jesús? ¿Qué más glorioso que contar con la presencia del mismo Dios en nuestros corazones? ¿Qué más glorioso, hermano? En el tabernáculo, de cuando descendía la gloria de Dios, era porque ¿quién estaba en casa, por decirlo así? Dios. La gloria de Dios siempre ha sido asociada con su presencia. Y Jesús dice, la gloria que me has dado, ¿yo qué he hecho? Se las he dado. ¿A quiénes? A los discípulos. Significa que usted y yo tenemos la presencia de Jesús. Eso no es nuevo para nosotros, ¿sí o no? Lo que de repente puede ser nuevo es el propósito. ¿Para qué? Dice el versículo 22, para que sean uno. Significa que quien tiene la presencia de Jesús puede, hermano, llegar a ser uno con la persona que está a su costado. Puede de verdad llegar a ser uno con los otros, con los demás hermanos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Nos ha librado del pecado, nos ha librado del egoísmo. ¿Por qué la viveza criolla? ¿Por qué la falta de unidad entre las personas? Por el egoísmo. Pero Cristo nos ha hecho libres del pecado. Significa que yo puedo ya dejar el egoísmo de lado y comenzar a interesarme por la otra persona. La presencia de Dios ha hecho posible que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Nos ayuda a soportar las equivocaciones de nuestro hermano. El amor, hermano, cubre multitud de pecados. La palabra de Dios dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Pero no le soportamos uno al que está al costado, ¿no? Falta perfeccionar en el amor. Falta perfeccionarnos en el amor. Pero ¿sabe también lo que nos permite la presencia de Cristo en nuestra vida? Pedir perdón cuando nosotros somos los que nos equivocamos. Qué fácil y qué rápido somos para juzgar y condenar el pecado del otro hermano, pero cuán necios a veces nos volvemos en reconocer nosotros nuestras propias faltas. Hermanos, hay personas que es más fácil pellizcar un vidrio que sacarles un perdón, una palabra de perdón. Pero soy cristiano, pastor, y voy a la iglesia. Y camino en santidad y oro todos los días. Pero cuando se equivoca, no quiere corregirse.
eso daña la unidad. Eso daña la unidad. ¿Tú quieres caminar en unidad con tu hermano? Las palabras perdón, lo siento, discúlpame, no pueden faltar en nuestro vocabulario. Entre la pareja, ¿sabe cuál es el gran problema de muchos matrimonios? Que nunca se piden perdón. O se pelean y luego que se enfríe el asunto, no lo resuelven. Lo dejan como tapado, lo dejan como escondido, como si nunca hubiera sucedido. Y dicen, vamos a continuar de aquí en adelante, ya ni mencionemos el tema. Y nunca sacaron el tema a luz y lo arreglaron. ¿Sabe lo que va a pasar en el futuro? Hermano, la unidad está rota. El Señor Jesús habita en nosotros, como dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean como perfectos en unidad. Hermano, ¿hasta qué punto tengo que llegar yo a la unidad con mi hermano? ¿Hasta qué punto? ¿Qué le suena a usted con perfecto en unidad? Creo que no necesita mucha interpretación esa palabra, ¿no? Perfecto, ¿qué significa perfecto? Que no hay error, que no hay fisura. Ahora, hermanos, en términos reales, la perfección en la unidad es algo que cuesta demasiado. Entre esposos siempre va a haber problemas, entre hermanos de la iglesia siempre va a haber problemas. Hermano, la idea acá no es que tú nunca te pelees con nadie. Porque lamentablemente, hermano, tarde o temprano siempre vamos a tener fricciones con otras personas. Hay gente que va de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta donde nadie se pelee. ¿Sabe, hermano? Para que encuentres ese tipo de iglesias vas a tener que esperarte un poquito hasta que lleguemos al cielo. Ahí sí la vas a poder encontrar. Pero entre tanto que estés aquí en la tierra, vas a encontrarte iglesias donde hay problemas entre sus miembros. El asunto, hermano, no es tanto si hay problemas o no. El asunto es qué hacen los miembros de la iglesia para resolver sus problemas. En Mateo 18 el Señor nos enseñó que cuando un hermano peca contra ti, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Guardarle rencor por siempre? Yo perdono, pero no olvido. A ver, respáldamelo con un versículo bíblico. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, qué fácil, ¿no? Sí, pero el asunto sería que otra autoridad sea la que haga justicia y no tu propia mano. Ahí sí te puedo decir. ¿Es justo que la autoridad haga justicia? Sí. Y aunque haga justicia, no debe quedar rencor en tu corazón. ¿Sabe, hermano? Cuando vemos a un hermano que peca contra nosotros, ¿sabe lo que nos dice el Señor Jesús? Ve y anda y habla con tu hermano. Hermanos, el dicho popular dice que hablando se resuelven las cosas. No, pastor, pero déjelo pasar, yo lo sufro, Y alguno piensa que es más espiritual por callarse. No, hermano, el que se calla, ¿sabe lo que va a suceder en el futuro? Va a explotar de enojo. Cuando alguien hace algo contra ti, ¿qué tienes que ir a hacer? Hermano, ven, quiero conversar contigo. Primero vete a orar primero para que todo tu enojo se te baje, porque si vas a seguir ahí como toro enfurecido, no va a resultar nada bueno. Primero ora para que tu enojo se te baje, para que el Señor te ayude a que no quiebres lo que Él ha unido. Porque si tú estás en una iglesia, si tú eres hijo de Dios, no es tu propio mérito, es el mérito de Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo. Tú no te uniste, el Señor te unió a su cuerpo.
Y ahora que estás en una fisura con otro miembro del cuerpo de Cristo, si tú guardas rencor, vas a estar quebrando lo que el Señor ha unido. Entonces tú oras y le dices, Señor, yo no quiero pelearme con mi hermano. Yo no quiero que él se vuelva mi enemigo. Luego vas y te sientas así. Hermano, vamos a conversar. Mira lo que sucedió aquel día, yo me sentí de esta manera y de esta manera. Me ofendiste, me dolió. Hermano, también pidamos perdón por lo que hemos hecho, porque la verdad que muchas veces tampoco es que salimos de mártires, inocentes. Muchas veces también nosotros metemos la pata, ¿sí o no? La palabra de Dios, Jesús dijo, si tu hermano te escucha, o sea, si vuelven en amistad, si vuelves en unidad, has ganado a tu hermano. Y mira lo importante que es la unidad para el Señor, que en ese capítulo 18 de Mateo el Señor sigue diciendo que después, si no te hace caso, si no quiere volver a unidad, pues vayas delante de 2 o 3 testigos, que ya son casos muy excepcionales. La gran mayoría de los casos se resuelve cuando tú hablas. Una pequeña parte va a tener que seguir el resto del proceso. Y dice que si delante de 2 o 3 testigos no hace caso, que se lo digas a la congregación. Y si no hace caso, lo tengas como gentil y publicano. Eso significa como no convertido. ¿Por qué? Porque no quiso guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Los que no pueden, los que no pueden guardar la unidad en la iglesia son los que no tienen el Espíritu de Dios. Tenerle por gentil y publicano. Pablo una vez dijo que al hombre que hace división después de una y otra amonestación, que sea sacado de la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, los que tienen al Espíritu de Dios van a crecer en la unidad, no en la división, no en el pleito, no en la disensión. Es fundamental, hermanos, que nosotros dejemos de lado nuestros egoísmos. No, pastor, pero es que ni se imagina lo que me ha hecho este. Ni te imagina lo que tú le hiciste a Jesús y Él te perdonó. ¿Quién ha hecho más mal? ¿Tú a Jesús o este a ti? Tú a Jesús. Y si el Señor te perdonó toda aquella gran deuda, ¿cómo tú no le puedes perdonar a tu hermano la deuda que tiene contigo? ¿Cómo no lo puedes hacer? Si tienes al Espíritu de Dios, sí puedes. Jesús dijo, tú en mí, yo en ti, ellos en mí, ellos en nosotros. Porque, hermano, cuando la iglesia se une a Cristo, la iglesia se une entre sí. Cristo es el origen de la unidad de la iglesia. Nosotros debemos aspirar a llegar a una unidad madura, a una unidad completa, a una unidad, hermano, donde nos cuidemos, nos apoyemos, podamos nosotros caminar juntos, de tal manera que cuando el mundo nos vea, diga, ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre, imagínese su amigo que lo conocía antes de que usted fuera cristiano, cómo es posible que este hombre que era invivible, que era una persona complicadísima de carácter, y ahora está caminando feliz con toda la gente de su iglesia? Eso solamente lo puede hacer el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste, dijo Jesús. Y para que el mundo crea que el Padre ha amado a los discípulos como el Padre ha amado a Cristo. Hermanos, la pregunta es, ¿qué tipo de mensaje estamos dando nosotros al mundo? A tus hijos, a tu familia. ¿Qué tipo de mensaje? Hace un tiempo vi un reportaje sobre el puente Golden Gate. ¿Sabe cuál es el puente Golden Gate? Es el que está en San Francisco.
Es un puente colgante, uno de los más famosos de Estados Unidos. Hace mucho que dejó de ser el más largo del mundo, pero es uno de los más importantes que existen. Y estaba viendo un reportaje sobre el equipo de mantenimiento del puente. Y esta gente tiene que pintar el puente porque usted sabe que el aire salado, ¿qué hace con el fierro? Y corrosión más puente no es una buena combinación, téngalo por seguro, y sobre todo si usted está subiendo en el puente. Peor combinación. El equipo de mantenimiento tenía que ir pintando todo el puente, todo, hasta el mínimo rincón, a tal punto que una vez lo pintan de color plateado y la otra vez de color rojo, para que sepan dónde han pintado y dónde no han pintado. Y se demoran medio año desde que comienzan hasta que terminan. Y apenas terminan, tienen que volver a comenzar. Es de todo el año. Y el punto está que la señorita que estaban entrevistando, la de mantenimiento, ella decía, si yo encuentro una fisura, aunque sea así chiquita, en este puente, tengo que resolverla. Así sea chiquito. Usted ha visto que a veces cuando uno dice, está rajadito, déjelo así nomás. No, decía ella, hay que resolverla. Porque cuando yo regrese 6 meses después, esa pequeña fisura se puede haber hecho gigante. Y peor aún, puede ser que antes de que yo regrese, el puente haya colapsado. Las pequeñas fisuras traen la catástrofe a las estructuras. ¿Quieres tú matar esta iglesia? Peléate con la persona que está a tu costado. ¿Quieres tú hacerle un daño a la sociedad? Peléate con un cristiano. Guárdale rencor, guárdale enojo, que no te importe su vida, que no te importe cómo esté caminando. Y le vas a estar provocando, quizás tú dices, no, pero es una fisura pequeña, por sí, al final de cuentas, ¿qué importa? Con el pasar del tiempo, se van a hacer cada día más grandes. A tal punto que, como dijimos en el inicio, grandes reinos se levantan, se comienzan a fisurar en su interior y colapsan. Lo interesante es que el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia tiene la capacidad de guardar la unidad. La pregunta es, hermano, ¿estás en unidad con todos los que estamos aquí? ¿O hay de repente alguien que le estamos guardando enojo? Y si también tenemos que pensar en esto, ¿estoy en unidad con todos los creyentes, así sean de otras congregaciones? Porque ellos también son familia de la fe, ¿sí o no? Son nuestra familia. ¿Estoy en armonía con ellos o me he peleado con ellos? Yo necesito, en primer lugar, pedirle perdón al Señor por dividir lo que el Señor ha unido, por ser de mal testimonio para el mundo. Necesito pedir perdón a Dios y acercarme a la persona con que estoy teniendo problemas y decirle, ¿sabes qué? No quiero pelearme más contigo. Quiero caminar en unidad contigo. Seamos uno. Como el Señor Jesús ha rogado al Padre, seamos uno. Tenemos la gloria del Señor en nosotros para que podamos ser uno.